Hermanos, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Tienen frío? Ahorita les vamos a dar una calentadita, hermanos. Ahorita vamos a poner el aire acondicionado y para que esté calientito, ¿les parece? ¿O así están bien? Bueno, perfecto. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Les voy a pedir que inclinen su rostro conmigo, por favor. Bendito Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Queremos agradecerte tu misericordia, tu amor, tu bondad. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y ahora sabemos que está a tu diestra. Y hoy queremos rogarte que tomes estas alabanzas, estas oraciones y esta predicación, Señor, como olor fragante ante ti. En tus manos ponemos tu palabra, que sea palabra tuya y no de hombre. Que tu Espíritu se mueva en estos momentos, en este lugar, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos a punto de terminar ya el libro, ¿verdad? ¿Quién ha estudiado el libro que llevamos en la iglesia? A ver, levanten su mano. Pues la mayoría, ¿verdad? La mayoría, entonces, saben de qué estamos hablando en las predicaciones. Hoy Beto me ganó mi mensaje y ya se los dio, pero yo se los voy a repetir. ¿Qué les parece? No, gracias a Dios, porque imagínense, el devocional concuerda con la predicación, la alabanza concuerda con la predicación, y esto quiere decir que Dios no se equivoca y que Dios quiere decirnos algo hoy, en esta mañana, a ti y a mí, como todos los días. Así que te voy a pedir que vayas ahí a Mateo 26, por favor. Mateo 26. Y vamos a trabajar en los versículos 36 al 46. Y antes de entrar en el tema que vamos a tratar, dice en el libro, nos ponen, el tema es: preparémonos para librar la buena batalla. Yo tengo como título de mi predicación: el poder del cristiano está en la oración. Antes de entrar de lleno a estos versículos, veamos, los que tienen el libro y los que están tomando el estudio, vieron varios personajes ahí, lo que sucedió en sus vidas. Y vimos a David, ¿verdad? Un joven que conoció a Dios desde pequeño, que su madre lo instruyó en la oración, lo instruyó en las cosas del Señor. Y más tarde, después, en su juventud, estuvo trabajando y tuvo mucho tiempo para orar al Señor. De hecho, su vida fue entregada al Señor. Y así creció, y al final, un día de esos, un gigante, ¿se acuerdan de ese gigante? ¿Cómo se llamaba? Goliat, ¿verdad? Sí, todos hemos ido a la escuelita dominical, ¿verdad? Se llamaba Goliat, y además nadie lo podía vencer. Entonces David fue enviado, ¿por quién creen? Por Dios. David, a su corta edad, fue enviado a vencer a este gigante. Y David lo venció. Y David salió avante. Y David triunfó. ¿Pero por qué creen que lo hizo? No fue David, hermanos. Fue Dios. Cuando tú triunfas en esta vida, cuando tú superas muchas cosas, muchas calamidades y muchas angustias, ¿quién crees que lo hizo? Dios. Y tienes que reconocer en tu vida que el único que puede hacer las cosas, el único que las hace, es Dios. Si verdaderamente tú eres hijo de Dios, si verdaderamente somos
hijos de Dios y hacemos la voluntad del Padre y estamos en constante comunión con Él, debemos de reconocer que todo lo que eres, que todo lo que somos, que todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Señor. Y David así lo hizo. Y más tarde verás cómo descuidó David su relación con Dios, y sin embargo, David fue llamado con un corazón conforme al corazón de Dios. Así que si hoy tú vienes con una carga tan pesada que no has podido dejar, y allí en lo más íntimo de tu ser sabes que has pecado y que has hecho cosas que a Dios no le agradan y que solamente tú lo sabes en tu mente, hoy quiero decirte que Dios te va a perdonar si le pides perdón. Pero te va a decir, como le dijo aquella prostituta, ¿te acuerdas? Ve y no peques más. Porque una cosa es venir y pedir perdón y apartarte del pecado, y otra cosa es que pienses lo que piensa el mundo. Hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar. No es así a ti, hermano, como hijo de Dios. Si tú piensas de esa manera, no es así. Cuando Dios te perdona y te dice, ve y no peques más, eso lo tenemos que hacer. Cuando tú y yo pecamos voluntariamente, entonces viene la reprensión y el castigo, hermanos. Ya veremos más adelante lo que sucedió con David, pero quiero decirte que David, al haber pecado de tal forma, pidió perdón, fue perdonado y jamás vuelves a ver en la Escritura que cometió el mismo pecado. Salió adelante por el Señor y tú puedes ver en los salmos de David cómo es que alaba a su Señor, cómo es que se humilla delante de Dios, cómo es que adora a su Dios y toda la gloria para el Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Después de que Dios nos ha perdonado, nos ha librado de tantas cosas. Estoy seguro que más de una vez te ha librado de la muerte y tal vez ni siquiera te has dado cuenta. Otro personaje que tenemos es Jacob. Todos conocemos su historia de Jacob, ¿verdad? Le robó a su hermano. ¿Qué le robó, hermanos? La primogenitura. Y se hizo pasar por él. Y obviamente su hermano le quería matar. Obviamente había ahí mucho coraje. Muchas cosas encerraba su hermano en su interior. Y le tenía mucho coraje y lo quería matar. Y dijo, el día que lo encuentre lo voy a hacer. El día que lo encuentre me las va a pagar. Esto no se queda así. ¿Cuántas veces has pensado así, hermano? ¿Cuántas veces has pensado, esto no se queda así? A mí me las paga porque me las paga. Pero cuando venció Jacob a su hermano, una noche antes estuvo orando con Dios, estuvo peleando, dice la Escritura, con Dios, y le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. ¿Cómo oras al Señor? ¿Cómo oras a Dios? ¿Tu oración es simple, sencilla, o solamente participas en los grupos de oración y crees que con eso es suficiente? No, hermano, un grupo de oración es una ayuda para el hermano que está mal, para el familiar que falleció, para el hermano que está en el hospital, para ti que estás contento, que estás alegre, que cumpliste años, que hiciste. La oración está perfecta en los grupos de oración, pero eso no es todo, hermano. No pienses que porque estás en un grupo de oración es suficiente. No es así. ¿Sabes? Hace rato nos habló Beto de Pedro y Juan que acompañaron al Señor. Y en lugar de orar con el Señor, en lugar de acompañar al Señor, ¿qué hicieron? Se durmieron. ¿Cómo está hoy tu espíritu? ¿Está dormido? ¿Está despierto? ¿Está alerta? ¿Está vigilante? ¿Qué está haciendo hoy? Estos discípulos, a pesar de que estaban con Jesús,
se durmieron. ¿Sabes? Muchas veces, aunque eres hijo de Dios y te dices cristiano y participas en un ministerio y eres pastor y eres predicador y eres maestro, descuidas la oración. ¿Crees que por eso ya estás del otro lado? ¿Sabes? No, el enemigo siempre va a atacar al Hijo de Dios. El enemigo siempre va a atacar a aquellos que adoran a Dios, a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, a aquellos que hacen la voluntad de Dios. El enemigo no descansa, no creas. Tal vez te ha dado un tiempo, ¿verdad? Y pienses que ya se acabó. No, no es así. El enemigo no descansa y está atrás de ti todo el tiempo, escucha. Está atrás de ti todo el tiempo. Te está cuidando. Es tu guardaespaldas. ¿Qué vas a hacer con ese guardaespaldas? Pero enfrente tienes al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Enfrente tienes al Dios Todopoderoso, al que te protege, al que te cuida, al que te da, al que te bendice, al que te mantiene como estás. Sí, así enfermo como estás, así te mantiene el Señor. Sí, así sin trabajo. Sí, así las cosas están mal. Sí, así con los problemas que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Así con los problemas que tienes en tu trabajo. Así con el problema que estás a punto de que te despidan. Así con el problema que llegan estas fechas y no tienes dinero. Así con todo eso, Dios está contigo. Para Dios todo lo que te mencioné no es importante. Para Dios es importante que tú verdaderamente vengas y ores a Dios y evites todos esos problemas que ahora tienes. El poder del cristiano está en la oración. Recuerda, tu falta de trabajo, tu angustia, tu desesperación, tu enfermedad y todo lo que hoy ocasiona tu vida, tráelo al Señor y pónselo al Señor en oración. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Cuando tú sueltes todo eso, hermano, vas a comprobar que Dios está contigo. Cuando tú sueltes todo eso, Elías derrotó a los malvados de Acab y Jezabel y a todos los profetas de Baal. ¿Sabes cómo lo hizo? Mediante la oración al Señor, mediante una relación con el Señor, mediante una comunión con Dios. Él no sabía que por medio de esas largas oraciones, Dios le iba a dar la victoria. Una cosa es segura, hermanos, y esto lo sabía David y lo sabía Jacob y lo sabía Elías y lo sabía Pedro y Mateo y Juan y todos aquellos que le han servido al Señor. Cuando el Señor te envía a hacer algo, te envía con la victoria. No te envía a ver si puedes. Te envía porque puedes hacerlo. Y Él te da el poder para hacerlo. Y Él te protege de todas las situaciones. Él está contigo. Confía en Dios. No te desesperes. No te angusties. Ve al Señor. Voltea a ver a tu Señor. Y el Señor así te ve, mira, desde arriba. Reprobado. Reprobado. Y reprobado. Así estamos. Como cuando vas a pasar un examen extraordinario y aún este examen extraordinario ya estudiaste para pasarlo y lo repruebas. Por favor, ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Hermano, ¿dónde está tu oración? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas para la vida? ¿Cómo te preparas para adorar a un Dios santo? ¿Cómo te preparas para salir del problema en que estás? ¿Cómo te preparas? ¿Sabes? No tienes tiempo. ¿Sabes? Tu trabajo te enreda tanto, te encierra tanto que no tienes tiempo.
No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de reunirme, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, hermano. El hecho de que vengas a la iglesia, que estés en un ministerio, que estés predicando, que seas un pastor, eso no me dice que seas un cristiano verdadero. Eso no me dice que seas un fiel cristiano. Un fiel cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios. Y todos somos exactamente igual delante de Dios. Todos, absolutamente todos. Así que no te confundas. No creas que porque le hablas bien al pastor eres más salvo. No creas que porque eres el consentido eres más salvo. No, hermanos. La salvación la da el Señor, ¿cómo? Gratuitamente. Todo es cuestión que vengas y le pidas perdón. Entregues tu vida al Señor. Aceptes al Señor como tu Salvador personal y el Señor hará en tu vida. Apocalipsis en las 7 iglesias da algunos mensajes. Y sabes, es triste ver cómo en todas las iglesias dice que han pecado contra el Señor. Dice, pero tienes algunos pocos que hacen la voluntad de Dios. Hermano, yo quiero que tú y yo en esta iglesia Vida Abundante seamos de los pocos que hacemos la voluntad de Dios. No te confíes. No te confíes porque ya eres salvo. ¿Tú piensas o tienes la convicción de que así es? Debes de estar convencido de que hiciste una verdadera decisión por el Señor, ¿sabes? Y si no estás convencido, hoy es el día de poder hacerlo. Tenemos que buscar el rostro del Señor día con día. ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar problemas graves, hermanos? Hebreos 11:6, ¿me acompañan, por favor? Ahorita ya entramos a los otros versículos, hermanos. Hebreos 11:6. Mi Biblia no trae Hebreos. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos, para que lo encuentren más rápido. Hebreos 11:6. Ya les iba a decir quién me lo lee, pero no estamos dando clase, estamos en la predicación. Fíjense lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de quién, hermanos? ¿Le buscas al Señor? ¿Crees de todo corazón? ¿Crees en Dios? ¿Crees que verdaderamente Dios está en tu vida? ¿O crees que no lo necesitas? ¿O crees que tú solo puedes hacer las cosas? ¿O crees que por ti todas las cosas salen bien? ¿De verdad eres hijo de Dios? ¿De verdad no necesitas a Dios? ¿Qué vamos a hacer con este versículo? Debes tener la certeza de que encuentras al Señor y de que te escucha el Señor. Escucha, a Él le agrada que tú le busques. A Él le agrada que tú le alabes, que tú le glorifiques. A Él le agrada que tú le des toda la honra y la gloria, porque el Señor es el Dios todopoderoso. Así que, hermano, cuando tú vengas al Señor, debes creer que verdaderamente tú eres hijo de Dios. Eso solamente tú y Dios con Jesucristo lo saben. Acuérdate, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Es el único que puede darte la salvación. Entonces, cuando tú te acerques a Dios, cree verdaderamente que
que existe en nuestro Señor y que es el que hace todas las cosas en tu vida. Ve a Mateo, ahora sí, 26, 36 al 46, hermanos. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo, dice versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, iba con sus discípulos. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que ¿qué dice ahí, hermanos? Que voy ahí y oro. Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Voy a orar al Padre. ¿Ya viste? Dice, y tomando a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a, ¿qué, hermanos? A entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? En gran manera. Lo que nos decía Beto en el devocional, Dios permitió que Jesucristo sintiera eso como verdaderamente un hombre y verdaderamente Dios, para que tú y yo sepamos que vamos a experimentar esas situaciones. Vamos a experimentar todas esas emociones que sintió nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que dice. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba nuestro Señor? Imagínate a nuestro Señor Jesucristo, triste, angustiado, desesperado. Estaba con ese esfuerzo que a veces tú haces para salir de la situación en que estás, para evitar lo que viene a tu vida, para evitar las cosas que vas a acarrear en tu vida. Jesús estaba, su alma tan triste, tan desesperada, tan angustiada, ¿verdad? Que viene y les dice a estos discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su angustia, escucha, su angustia no tenía nada que ver con el temor carnal, o los tormentos psicológicos de la cruz. Jesús estaba triste porque en pocas horas debería de beber aquella copa, hermanos. Debería de beber por completo la copa de la ira. Por eso estaba triste. Por eso. ¿Sabes qué? Iba a cargar con tus pecados y con los míos y con los de todos los que se quieran arrepentir. Iba a pasar por algo que tú y yo debimos de haber pasado. Y todavía te preguntas, si Jesús sabía que iba a pasar por eso, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no mandó a traer ángeles y lo salvaron y le quitaron todos esos problemas? ¿Por qué no lo hizo? A ver, Señor, ¿qué pasó ahí? Pues se supone que tú eres todopoderoso, poderoso. Tú y yo aquí no estaríamos. Si el Señor no pasa por y hoy dándole las gracias, no estaríamos aquí. ¿Por qué no lo hizo? Para tu salvación. ¿Verdad? Sálvate y sálvanos a nosotros. Pues no que muy cristianito y te veo muy triste y te veo angustiado por cosas. Pues no que tú no te entristeces. Aquí dice que sí. ¿Ya vieron? Y dice que es cristiano. Imagínate en aquel tiempo. ¿Ya viste a David? ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste el adulterio que cometió? ¿Ya viste el asesinato que hizo? ¿Ya viste a Abraham lo que hizo? ¿Viste a Adán? Y ya señalando siempre, hermanos, señalando siempre. Pero nunca así, mira. Hipócrita, dice la Escritura.
¿Por qué no ves la viga que tienes en tus ojos antes de ver la paja de tu hermano en el ojo? Qué angustiante es saber, hermanos, que nuestro Señor en angustia, en desesperación, fue a orar y lo dejaron solo. ¿Sabes que en esta vida estás solo? Tú, Jesucristo y Dios. El Espíritu Santo que mora en ti es el que te ayuda a decir: Abba, Padre, papito querido. ¿Cuántas veces has llorado encerrado en tu habitación? ¿Cuántas veces has llorado por tu enfermedad? Porque ves a tu esposa enferma, postrada en una cama, a tus hijos, tus problemas, tus dificultades. ¿Cuántas veces lo has hecho? Pero ¿cuántas veces te acercaste a Dios y decirle: Señor, gracias? Estamos acostumbrados a pedirle a Dios, y te pido por esto, y te pido por esto, y te pido por esto. Y Señor, te pido, y te pido, y te pido. ¿Y cuándo me vas a dar las gracias por lo que eres? Jesús solo se fue a orar. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces hacemos eso, hermanos? Nosotros oramos al Señor, pero pidiendo que se resuelva el problema, rogando que se resuelva el problema. Y si no se resuelve, dices: pero si se lo pedí a Dios, se lo dije. Entonces, ¿dónde está Dios? Ahí está, en tu incredulidad, en tu falta de fe. Ahí está contigo. Y Dios no te abandona porque tienes falta de fe, porque no confías en Él, porque no sabes que la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto solo a los que conforme a su llamado somos hijos de Dios. Ahí está. Si tú pides conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué no te conformas con la voluntad de Dios? Si Él dice que no, es no, punto. Y hazle como quieras, hazle como quieras. Si el Padre dice que no, es no. Y Él sabe por qué es no, porque todas las cosas nos ayudan para bien y ese no es para tu bien. Escucha, más adelante lo has descubierto, ¿cierto o no? Es que si hubiera hecho esto, me hubiera pasado. Gracias, Señor. Ahora sí le das las gracias, pero cuando querías que se solucionara a tu manera, y ve lo que hace el Señor. Ve lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así tenemos que orarle a nuestro Señor. Así. Señor, yo no quisiera pasar por esto. Yo no quisiera pasar por este problema. Yo no quisiera hacer esto. Me va a traer problemas, me va a traer dificultades en mi hogar, en mi trabajo. Me va a traer problemas, Señor. Por favor, quítamelo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Cíñete los pantalones. Cíñete los lomos de tu entendimiento. Y entonces acepta la voluntad de Dios. No estemos de llorones ahí gritando: Señor, ¿por qué no? ¿Por qué, Señor? Ahí llorando: Señor, es que mi angustia, Padre. Por favor, hermanos, por favor. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Hasta dónde alcanza nuestra fe? ¿Hasta dónde? Hagamos la voluntad de Dios y digamos como dice nuestro Señor Jesucristo. Iba a beber esa copa, hermanos, la copa de la ira. Imagínate nada más.
La ira divina de nuestro Señor, de nuestro Dios contra nuestro Señor Jesucristo. Jesús iba a llevar los pecados de muchos, hermanos, entre ellos los tuyos y los míos. Y Jesús los llevó, pagó por completo. Su humanidad la rindió voluntariamente al Señor. Su voluntad la puso dentro del Padre, dentro de su divinidad. Y al orar al Padre le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Experimentó esos sentimientos que tú y yo experimentamos. Demostró que sí, que tienes miedo, que tienes angustia, que tienes desesperación. Sí, te mostró que sí y que no es malo en sí. Es malo cuando no confías en Dios. Pero sabes que Dios está contigo y conmigo, hermanos. Amén. Versículo 40, hermanos. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Los halló durmiendo. Que no te encuentre el Señor durmiendo, hermano. El Señor viene. Y en su venida, que no te encuentre durmiendo. ¿Y cómo te encontrará durmiendo? Haciendo lo que hace el mundo. Enredándote en las cosas del mundo. Enredándote en los hurtos, en los robos, homosexualismo, perdón, hermanos, homosexualismo. ¿Qué estás haciendo en tu empresa? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Cómo estás con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está tu pensamiento? Tus sentimientos más íntimos. ¿Qué estás viendo que no debes de ver? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Piensa, ¿qué has hecho? Hoy tienes que pedirle perdón al Señor. ¿Qué has hecho? ¿Has mentido para ganar algo? ¿Has mentido para estar bien con la gente? ¿Has mentido para estar bien? ¿Qué has hecho? Tengamos cuidado. Y hoy hay que pedir perdón al Señor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: ¿a quién, hermanos? A Pedro, el gran Pedro, ¿verdad? Aquel gran ser humano que todo mundo quiere aclamar, el gran Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿No habéis podido velar conmigo una hora, Pedro? Te doy 24 horas al día y no has podido estar conmigo una hora. Estás 5 minutos en un grupo de oración y ¿crees que con eso es suficiente? ¿Vienes a la iglesia y crees que con eso es suficiente? No, perdóname, Pedro, eso no es así. Tú tienes que llevar una vida dedicada a Dios. Una vida de excelencia a Dios. Ama a un Dios santo, por favor. O sea, ¿qué estás haciendo durmiendo? Atendiendo cosas que no debes de atender. Metiéndote en las cosas ajenas. Concéntrate en amar a Dios. Concéntrate en el Señor, en tu Señor. Ahí concéntrate. Nuevamente versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es, hermanos? Es débil. Muy débil. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Velad y orad. ¿Cómo te tienes que preparar? Velando y orando. Por ahí se detuvo el reloj, Omar. Así que tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios.
No estés durmiendo. No estés durmiendo en tus laureles, ¿verdad? Como por ahí se dice. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí oras, hermano? ¿Sí oras? ¿Verdaderamente oras? ¿Oras con miedo, con temor? Sí. ¿O eres de aquellos hombres fuertes, poderosos, que yo oro así con mucha fuerza y Dios me escucha y Dios hace? ¿O eres de aquellos charlatanes de televisión o de esas masas de gente que manejan y que si hoy tú vienes y das tu diezmo y tú vienes y das para un auto y tú vienes y das para esto, Dios Todopoderoso va a estar contigo? Si hoy tú vienes y te rindes aquí delante y haces y das y pones, Dios está contigo. No, hermano, por favor. Dejemos esas charlatanerías. No, por favor, no es así. Tú tienes que venir delante de Dios, humillarte delante de Dios, hacer la voluntad de Dios. Toma tu espada, toma tu escudo, sal, predica, habla del Señor. Ponte a orar en el Señor, por favor. Ya basta de hacer las cosas como las estamos llevando. Oremos a Dios. Ten tu relación personal con Dios. Enciérrate en tu recámara y grita, patalea, llora, gime, grita y dile: Señor, perdóname, porque soy un cristiano hipócrita, porque no hago las cosas que a ti te agradan, Señor, porque quiero agradar al hombre y no a ti. Así dile al Señor. Ya dejemos la hipocresía a un lado, hermanos. Habla con tu Dios, habla con tu Señor. El pecado está día con día, hermanos. El enemigo está trabajando tanto, que ha ganado mucho terreno. Ha ganado mucho terreno, hermanos, con los dirigentes políticos. En todas partes ha ganado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Si ni siquiera podemos ir a evangelizar, hermanos. No tenemos la fuerza, la capacidad, no tenemos esa valentía para adorar a Dios, para ir y predicar. Que no te halle durmiendo el Señor. Que no nos halle durmiendo el Señor. Pero es que, Adrián, a mí me da miedo. ¿Y tú crees que a mí no? ¿Tú crees que yo no tengo miedo? Nuestro Señor nos está poniendo aquí la muestra. ¿Tú crees que yo no tengo miedo? ¿Tú crees que nuestra alma no se entristece a todos los que vamos y predicamos la palabra de Dios? ¿Sabes cuántas cosas nos han pasado cuando vamos a predicar? Pero antes ponemos las cosas en oración delante de Dios. Dice que la mies es mucha. Los obreros son muy pocos, muy pocos. Sabes, es muy fácil aquí, servir aquí, ¿verdad? Es muy cómodo. Y puedes decir: pero subimos los aparatos, pero hacemos y ponemos y hacemos y llegamos temprano. Mínimo, hermano. No estás haciendo nada de más. Estás sirviendo a tu Señor. Es mínimo lo que tienes que hacer. Y aquí es muy fácil hacerlo. Pero ¿por qué no nos acompañas un día a campo a los que salimos a predicar? ¿Por qué no nos acompañas? ¿Por qué no te das un tiempo? ¿Por qué no me regalas 2 horas un sábado y te vas con nosotros? ¿Por qué no? Ahí es el único día que descanso. No puedo. Ahí es el único día que estoy con mi esposa, con mis hijos. No puedo. No te estoy pidiendo el día, te estoy pidiendo 2 horas. ¿Quién dejará padre, madre, hijos, todo por seguir al Señor? Hermanos, nos estamos durmiendo. ¿Y tenemos miedo? Sí, tenemos miedo. Ve a Isaías 41, por favor.
Isaías 41. No pierdas tu pasaje con un separador. Isaías 41, versículo 10. Y escucha estas palabras y escúchalas como si te las estuviera diciendo el Señor, porque hoy te las está diciendo Él. Fíjate lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes? Ahí está, hermano. No temas. Yo estoy contigo. Ahí en esa enfermedad, ahí en ese problema, ahí en tu falta de trabajo, en tu falta de fe, en tu falta de sabiduría. Ahí estoy contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te desesperas tanto? Señor, es que no veo lo duro, sino lo tupido. Y ahí te va más. Si tú me sigues pidiendo paciencia. Porque a veces decimos: Señor, dame paciencia. ¿De verdad? No sabes lo que estás pidiendo. Para que tú ejerzas la paciencia, tienes que pasar por muchas pruebas, dificultades, luchas, angustias. Mejor no pidas paciencia. Dile: Señor, enséñame a usar la paciencia. De esa manera. Y Dios ve nuevamente lo que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Y cuál Dios es ese, hermano? El que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por favor, hermanos, ya. Despertemos de esos sueños y seamos verdaderamente hijos de Dios. Versículo 40 nuevamente: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Tú crees que Jesucristo, hombre, quería pasar por esa copa? ¿Tú crees que Jesucristo, hombre, sabiendo cómo estaba el mundo y cómo está hoy, la gente odiando las cosas de Dios, la gente teniendo fe en algo que ve, yéndose de rodillas, cargando cosas pesadas, flagelándose y haciendo cosas, creyendo que con eso agradan a Dios? No es así. El Señor, eso es abominación para Él. A Dios no le puedes dar nada a cambio, ¿sabes? Nada, no tienes nada. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hasta el esfuerzo le pertenece a Dios. No tenemos nada que ofrecer. Lo único es obedecer al Señor. Que tu obediencia sea al Señor. No quieras cambiar nada. No quieras darle algo al Señor. Señor, yo te doy si tú me das. Pues ¿qué Dios tienes? ¿Qué Dios tienes? Por favor. Me recuerdo hace años que mi esposa y yo estábamos con el negocio y le dije a mis hijas: hijas, por favor se paran temprano para ayudarnos. De todas maneras yo les voy a remunerar. Y pasó el tiempo, pasaron unos días y una de ellas, no voy a decir quién, no se levantaba.
Y le dije, ¿qué pasó, hija? Te estamos esperando. Y sus palabras fueron, pero no es a fuerzas, ¿verdad? Me agaché y le dije, pues ahora es a fuerzas. Y te levantas. Y ahora no hay paga. Y lo haces. Dios, así es, hermanos. Así que mejor hazlo voluntariamente. Mejor ora voluntariamente, porque vas a pasar por la prueba. Lo quieras o no, vas a pasar por la prueba. Y es mejor que te agarre orando, que te agarre velando, para que tengas la fuerza para salir adelante. Dios está contigo y te lo puedo asegurar al 1000%. Dios está en tu vida, ahí en lo que está sucediendo en tu vida, ahí está el Señor. Y si estás cometiendo pecado voluntario, te estás arrastrando al Señor. Te lo estás llevando porque ahí está. Ten cuidado. Dios te ve. El Señor ve lo que estás haciendo, ve lo que estás pensando y ve cómo estás actuando. Ten cuidado, no creas que no te están viendo. Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces, versículo 45, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, velad, se acerca el que me entrega. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente hablando mal del hermano? ¿Cuántas veces? En la misma iglesia, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos sentido mejor que los demás porque participamos en un ministerio? Porque eres pastor, ¿crees que le puedes gritar a la gente, ordenar y hacer lo que tú quieras? No es así, no es tu rebaño, no es tu iglesia, no eres dueño de esta iglesia. El dueño es Dios y aquí te puso para cuidar del rebaño del Señor. Así que ora para que eso se te borre de tu mente. Ora, porque si crees que eres pastor y puedes gritar y hacer y deshacer, no es así. Tienes que tener amor. Tienes que tener comprensión, compasión, cuidar de esas ovejas, darles de beber, pastos verdes. Debes de estar con ellos. Y tú y yo, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo. Prepárate en oración. Ora al Señor. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante, dice una alabanza, venceré en todo tiempo la tentación. Pero ora con fe, con fe. Dile al Señor, gracias por todo lo que haces en mi vida. Dile al Señor, gracias por esta situación en la que estoy. Yo sé que tú me vas a sacar de esta. No te desesperes. Que no te halle durmiendo el Señor, para que tú y yo seamos victoriosos, hermanos. Tenemos que venir con el Señor y hacer la voluntad del Señor. Pablo le decía al Señor, 3 veces le he pedido que me quite este aguijón de mi carne, y 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy el Señor te dice lo mismo. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y quiero terminar con unas palabras escritas en el libro. Velad y orad, dijo el Señor,
Él lo practicó y venció. Practicó la oración y atrapó el mundo descontrolado por el pecado. Lo atrapó con la red de su propio amor y nos redimió mediante el derramamiento de su sangre. Lo hizo porque se había preparado para ese suceso terrible, pero tan glorioso, que somos salvos tú y yo, orando día y noche todos los días y también durante su infancia, su juventud. Busca el rostro de tu Dios. Ama a tu Señor. Pastor que me escuchas, anciano que me escuchas, ama a tu congregación que Dios te ha prestado, que Dios te ha encargado. Ámala, cuídala, dale amor. Ve sus necesidades y cuida de ellos. Dios te quiere ahí. Dios te quiere ahí como pastor. Cumple a lo que viniste a hacer. Hermano, hermana, cumple con tu Señor. Ora al Señor. Y tal vez tú, amigo que me escuchas, no sabías lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por ti y por mí. Y si hoy quieres entregar tu vida a Él, dile estas palabras así. Oremos. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo quiero aceptarte como mi Salvador personal, pero a veces no puedo, Señor. La angustia no me deja, la vergüenza no me deja, Señor, pero yo quiero que tú estés en mi vida. Quiero que me aceptes como tu hijo, Señor. Yo quiero aceptarte como mi Salvador personal. Te acepto como eso, como mi Salvador personal. Yo quiero vivir una vida plena. Y yo hoy quiero estar contigo, Señor. Gracias por haber padecido todo eso por mí. Gracias, Señor, porque moriste por mí. Hoy te puedo decir, Padre, gracias por tu sacrificio que hiciste. Y tú, hermano, hermana que me escuchas, hoy dile así al Señor, perdóname, porque pensé que todo estaba bien, porque me confié y creí que todo estaba bien. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que tú has ordenado. Perdóname porque he fallado y hoy me humillo delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.